Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Primero que nada, pues bendito sea el nombre del Señor. Damos muchas gracias al Señor Jesús por esta hermosa oportunidad que nos da de poder compartir, también de recibir esta hermosa invitación que hoy nos hicieron nuestros hermanos que son misioneros en el estado de Chiapas, que Dios los ha ocupado y han sido un ejemplo de vida, ya que a través de la visita que ellos hacen eh, a las prisiones, pues de ese ministerio carcelario, pues yo fui alcanzado dentro de una prisión, fui alcanzado a través del amor de Jesucristo, a través de la palabra de Dios que cautivó mi corazón, que lo transformó, que lo limpió, que lo sanó, que lo renovó y que verdaderamente hoy Él ocupa el primer lugar en Él. Y pues sin más ni menos, pues quiero hacer una oración para que sea el Señor, pues verdaderamente a través de mí, pudiéndoles externar lo que Dios ha hecho conmigo. Y pues gracias a Dios por este hermoso día. Digo gracias a Dios por este hermoso día porque el día de ayer muchos hicieron planes para hoy y ya no despertaron. Y nosotros somos afortunados, tenemos ese privilegio de abrir nuestros ojos y ver que la palabra de Dios se cumple porque dice en la escritura que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pues vamos a orar. Yo espero que Dios hable a tu vida a través de la mía y que no sea yo, sino que sea Él hablando a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te doy gracias por este hermoso día, por esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Padre, porque tú has hecho posible que a través de estos aparatos, de la tecnología, podamos enlazarnos de diferentes partes del mundo y de la ciudad, Señor, con el único propósito, Señor, de que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Yo te pido, Padre, que tomes toda autoridad sobre mí en esta hora, Padre, y sobre nuestros hermanos, que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer con nosotros, Dios. Hoy te pido, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón y permítenos ser receptibles para escuchar tu voz, Señor. Ayúdame, Señor, en esta hora, Padre, a hablar con verdad, Señor. Hoy me derroto delante de ti y reconozco que mi sabiduría es mínima, Señor, pero sé que la divina es grande y es poderosa y es eficaz, Señor. Hoy te pido, derrama sobre mí de tu Espíritu Santo, Dios, y que si es tu placer ocupar mi vida, Señor, heme aquí, Señor. Pero yo te pido que no sea yo, sino que seas tú a través de mí. Gracias te doy, Señor, en esta hermosa tarde, Padre, porque sé que te manifestarás y sé que tú harás cosas grandes y maravillosas en este tiempo, Señor. Espíritu Santo de Dios, muévete con libertad, guíanos, instruyenos, corrígenos, háblanos, recuérdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Sigüenza Palafox, tengo 53 años, gracias a Dios, gracias a Dios porque hace muchos años ya hubiera estado no de minero, sino ya estaría 3 metros bajo tierra, pero ha sido la misericordia de Dios. Vengo de una familia trabajadora, de una familia que nunca se dedicó a hacer lo malo, pero a mi corta edad, pues empecé yo a juntarme con gente que delinquía, ¿no? Yo vengo del barrio Bravo de Tepito, de aquí de la Ciudad de México,
Y pues ahí en mi barrio, en mi localidad, en mi entidad, en el municipio, en la localidad donde crecí, pues siempre fue un barrio con temperamento álgido, fuerte. Y a través de ello, pues conocí a gente que pues era brava, ¿no? Era brava también y pues delinquía y, y empecé a juntarme con ciertos personajes que en su momento, pues, por no escuchar la instrucción de mi padre ni la dirección de mi madre, pues me equivoqué y fui cometiendo demasiados errores. Bueno, no fueron errores, fueron horrores, que a mi corta edad, pues me empezaron a llevar a los lugares que no eran para mí. Entonces, yo tengo un currículo vitae que, te lo digo para mía, pues desde que a mí me mandaban a la escuela y en lugar de ir a la escuela, pues yo me iba a robar, ¿no? Yo andaba de, de malhechor, de bandido y eso a través del tiempo, pues me trajo mucho dolor, ¿no? Muchas situaciones difíciles en mi vida. Vengo de una familia que se dedicaba al comercio, gente que verdaderamente pues no tenía esos, no aprendí lo que hice en mi hogar, sino lo aprendí fuera de casa por no saber escuchar los consejos de una madre que lloraba, por una madre que aun cuando mi padre me quería reprender, pues ella pues se vestía de la Mujer Maravilla, se ponía la capa y decía, mi hijo, no lo toques, ¿no? A pesar de que, pues, yo les mentía de que estaba haciendo cosas malas, cosas indebidas. Y a mi corta edad, pues llegué al Consejo Tutelar para Menores. Todo comenzó eh, robándome un chicle, todo comenzó tomando algo de la escuela que no era mío, todo comenzó por no obedecer a mis padres ni honrarlos. Así comenzó mi carrera delictiva y llegué al Consejo Tutelar y llegaron y me metieron pues por robarme un carrito en una tienda departamental. Así comencé de menos a más. Y después de ello, pues eh, fui creciendo porque ya no era un carrito, ya eran otras cosas y día a día, pues verdaderamente mi mente pues estaba en la desobediencia, en la rebeldía, quise hacer mi voluntad, quise hacer lo que se me pegaba la gana, eh, conocía de Dios a mi manera y viví perdidamente, viví haciendo mi voluntad por mucho tiempo. Y eso me trajo mucho dolor porque pues yo iba a la escuela, luego ya iba en la primaria, luego a la secundaria y en la secundaria pues conocí gente pues también brava, ¿no? Empecé con el cigarrito, ¿no? No sabía fumar y empecé dándole las tres, ¿no? Y después de ahí, pues la chela, ¿no? Hacíamos la cooperacha, todos nos daban dinero para que nos compráramos un bon, un jugo, un refresco, un taco, una torta, pero lo ocupábamos para la cerveza, la salida, o irnos de pinta y andar haciendo fechorías. Y conocí gente que se dedicaba al robo, al cuentaviente. Y imagínese yo vestido de uniforme de la escuela, pues quién se iba a imaginar que ese niño te iba a sacar la pistola, ¿no? Que ese niño andaba haciendo la fechoría, ¿no? Y todo lo aprendí fuera de casa, porque me empecé a relacionar con gente que era malvada, gente brava, que yo veía cómo llegaban en los carros, cómo llegaba
y llegaban con las alhajas, los buenos relojes, la buena ropa, y eso me fue sorprendiendo y yo quise ser como ellos. Yo me quise volver popular y a través de ese caminar, pues fui creciendo, ¿no? Ya después del Consejo Tutelar para Menores, llegué a la Correccional para Menores, ya con gente más grande, gente que ya traía otro estilo de vida más rudo y pues de gente que te decía, no, pues ahora que salgamos, mira, vamos a hacerle así, nos vamos a juntar y vamos a hacer la banda y nos la vamos a traer y pues, pues también por ciertas situaciones decías, no, pues ya yo soy de este equipo, ¿no? Y dejé de escuchar el corazón de mis padres. Yo veía como mi madre lloraba y había veces que me daba pena que fuera por mí a la escuela, ¿no? Yo decía, no, mamá, no, váyase, yo me la sé, yo me sé esta, la que viene y la que sigue. Y como era picudo en mi barrio, pues digo, aquí la palabra picudo es de que era bravo, pa'l trompo, pues yo sentía que me comía el mundo a puños, pero ¿sabe? No era así. Después de ahí, pues, como era tan rebelde, pues aquí en la Ciudad de México hay una perdón, hay una cárcel que se llama Cama de Piedra, ¿no? Que es para los rebeldes. Yo seguí en mi adolescencia, yo salí del consejo y me fui a robar, salí de la corre y me fui a robar. Llegué a Cama de Piedra, que es Quirós, y seguí haciendo lo malo. Y no había que me parara, ¿no? Porque como le comento, pues imagínense un chamaco vestido de uniforme con tu mochila y que te rebase corriendo y que de repente se voltee y te saque la pistola y te diga, llegó, toma todo. Pues no pasaba nada, ¿no? Las leyes, cada vez que decías, no, pues entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo, y muchas veces sucedió así. Y después de ahí, pues llegué a las grandes ligas, ¿no? Al reclusorio norte y luego al reclusorio oriente. Y no había nada, no había nada que pudiera cambiar mi forma de vida, mi forma de pensar, mi actitud. Y ni las lágrimas de mi padre, ni las lágrimas de mi madre, ni las lágrimas de mis hermanos, ni las lágrimas de mi esposa, ni las de mis hijos me hicieron cambiar. Yo, pues, era un hombre que creía mucho en el catolicismo, era católico, apostólico romano, que de hueso colorado, y, y pues no conocía ese freno, ¿no? Porque la palabra de Dios dice en el capítulo de Éxodo, capítulo 20, nos habla de que no debemos de robar, de que no debemos de desear las cosas del prójimo, y era lo que más hacía, ¿no? Desear lo que los otros tenían. Si yo tenía una mujer, ya quería la del vecino. Si no, ya quería, si aquel ya traía un carro, yo quería otro carro mejor. Si aquel traía la moto, yo quería traer esa moto. Y, y empezó a envanecerse mi corazón, empezó a envanecerse mi vida de orgullo, de soberbia, de altivez. Pero, ¿sabe? No le vengo a hablar de mí. Eso es parte de mi testimonio, no le vengo a hablar de mí. Le vengo a hablar de aquel que cambió mi vida y la transformó. Y tuve que llegar al reclusorio y gracias a esos hombres de fe que visitan las prisiones, pues fue cautivado mi corazón. De hecho, yo cuando llegué al reclusorio, pues yo escuchaba, llegué a ingreso, no sé cómo sea allá en Chiapas, pero aquí en la Ciudad de México es ingreso, COC, que es Centro de Observación y Clasificación, y dormitorio. Y le digo algo, pues yo veía a los hermanos que alababan con las manos del otro lado y yo les empezaba a gritar de cosas.
Aleluyos, van a ver ahora que pase de aquel lado, porque ahora sí ya cambiaste la pistola por la Biblia, ¿no? Y, pues yo seguía siendo duro, ¿no? Yo entraba en la cárcel y yo confiaba mucho en mi dinero, en el abogado, menos en Dios. Yo creía en Dios a mi manera. Y sabe, esa vez, una de esas veces que llegué para quedarme, porque pues ya había entrado a la prisión, ya había salido y la mayoría de mis caídas, pues la mayoría eran por robo, ¿no? Por robo con violencia, robo a ausente y, y como crecí con gente que me enseñó eh, yo me sentía como Robin Hood, hermanos, porque yo decía, no, yo robo, pero para ayudar, porque me enseñaron, nunca robes al que no tiene, roba a los que tienen. Y así crecí, creyéndome llevármela, y sí, la verdad que crees que, que mi vida fue como cuando vas a comer un buffet, comía de aquí, comía de acá, comía de acá, de acá, hasta que tarde que temprano tuve que llegar a la caja a pagar, a pagar todo lo que me había comido. Y no fue fácil, la verdad no fue fácil, porque pues llegué y salí, luego volví a regresar y salí. Y yo decía, no, pues no pasa nada, ¿no? Pero ya en esta llegué y me quedé. Y me sentenciaron a 21 años, 21 años, 5 meses, 7 días. Pero yo todavía aún seguía creyendo en mí. Yo decía, no, pues le decía yo a mi esposa, no llores, vende el carro, vende lo que tenga, ahí hay una feria, vende las alhajas, vende esto. Dile al abogado que me tiene que sacar. Pero, ¿sabes? Ni mi dinero, ni mi orgullo, ni mi soberbia pudieron con el propósito que Dios tenía para mí dentro de la cárcel. Y sabes, nunca me cansaré de decir, bendita cárcel, bendita prisión, porque gracias a Dios, de verdad, hermano, a lo mejor usted va a decir, no, pues usted está loco, pero sabe, gracias a que llegué al reclusorio, volví a entrar preso, fue la única forma en la que el Señor pudo cautivar mi atención, porque muchas veces me les escabullí. A mí me hablaron de Cristo desde el consejo, en la Corre, en Quirós, y no quise entender. Y aún me hablaron mis padres diciéndome que lo que estaba haciendo no era correcto. Yo llegué una vez con mucho dinero y le dije a mi mamá, mire mamá, tenga, esto es para usted. ¿Sabe qué me dijo mi madre? Llévate tu cochino dinero, porque yo no te enseñé a robar. Ve mis manos, yo te enseñé a trabajar. Y no quise hacer caso. Y fue más mi rebeldía, hermanos, que pues a mi corta edad pude haberme evitado mucho dolor, pero no quise escuchar. Me resistí a escuchar a mi madre, me resistí a escuchar el dolor de esa mujer que derramaba sus lágrimas, que me decía, cambia, no es ahí, no es ahí, por favor. Y yo me reía, yo me burlaba, y eso me trajo mucho dolor por no honrar a mis padres. Y le comento, llegué yo a la prisión y no fue fácil. Sé que a lo mejor para usted que se encuentra privado de su libertad, no es fácil estar ahorita escuchando esto, pero sabe, gloria a Dios porque yo no lo entendía. ¿De qué me había librado Dios?
cuando yo llegué a la cárcel. Así como era cábula, probablemente ya me andaban buscando hasta para darme cuello. Probablemente me iba a matar en la moto o en el carro. No sé, pero Dios me libró porque tenía un propósito, tenía un propósito y tiene un propósito para mi vida. Y a través del caminar en la prisión, pues a mí me invitaban, como a usted lo invitaron alguna vez, oye, ven, acércate a Cristo. No, eso no es para mí, no, no, tú lo tuyo y yo lo mío. Y sabe, lo mío era muerte y lo que esos hombres que me querían llevar a Cristo, lo que ellos me ofrecían era vida. Pero yo no lo entendía hasta que comencé a leer la Biblia. Yo en la casa de ustedes, yo tenía la Biblia abierta siempre así, así siempre tenía la Biblia en el Salmo 23 y yo creía que los poderes salían solitos y sabe, no era así, no era así. Cuando yo comencé a leer la Biblia, la venda que había cegado los ojos del entendimiento que el enemigo había puesto en mi vida, empezó a cambiar y a transformar mi vida y mi corazón. Pero no fue fácil. Entonces yo me rehusaba y comencé a ser un cristiano a la secreta, de esos cristianos que traen la Biblia aquí así, para que no me vea la banda, para que no me vea la banda y no se burlen de mí, porque aquí en el reclusorio, cuando tú traes la Biblia y eso y te conocen quién eras, pues hay veces que vas caminando por el kilómetro y te avientan orines, vas caminando y te escupen en la espalda cargajos, eh, comienzas a ser perseguido, comienzas a ser vituperado y te tachan como lo peor, ¿no? Porque dicen, no, pues como tú, si allá afuera eras aquel, y como tú, que le echabas mucho estilo y, y ahora ya traes la Biblia. Y no fue fácil, hermanos, la verdad no fue fácil, me costó trabajo porque me resistí mucho tiempo, me resistí mucho tiempo a cederle verdaderamente que Dios hiciera su voluntad en mi vida. Y le comento, me sentenciaron, primero, pues ya saben, ¿no? La primera audiencia, la segunda, la tercera, me sentencian, pues metemos la apelación y me la confirman. Me bajaron un día, me bajaron un día nada más, y ¿sabe? Me enojé, me enojé, y fui y le dije al pastor, oye, ¿dónde está tu Dios? No, pues yo quería que Dios hiciera lo que yo quería, y no, no era así, hasta que Dios verdaderamente pues ocupó la cárcel para tratar conmigo, para cambiar mi corazón. Yo ya había perdido todo, mi esposa, mi matrimonio. De hecho, me quitaron, cuando me detuvieron, pues también perdí mi departamento y, y sobre todo, pues había perdido mi dignidad, ¿no? Y mi palabra como hombre. Era un hombre que vivía yo en el alcoholismo, en la drogadicción, eh, era infiel. Y cuando llegué a la cárcel, pues me convertí como la llorona, hermanos. Les voy a ser honesto, me convertí como la llorona y cuando me sentenciaron grité como la llorona. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Ahora sí me quería preocupar de mis hijos porque estaba afuera y no me ocupaba de mis hijos. Me ocupaba de otros hijos que no eran ni míos. Y tenía la casa chica, la grande y la mediana, ¿no? Y sabe, no le voy a decir que fue error, fue un horror que cometí, porque al final del día la única que le formó
por unos años fue mi esposa, la mamá de mis hijos. Y yo creía que yo era aquel y todavía me resistía y yo seguía haciendo fechorías dentro de la cárcel, yo le decía al Señor, sí, sí te voy a seguir, nada más déjame los rajo aquí y ya cuando salga, ya. Y eso me trajo muchos problemas porque empecé a prestar dinero, ¿no? Iba yo a la iglesia y le digo que yo era un cristiano a la secreta. Y iba yo y prestaba dinero y veía a la gente que se la fumaba y le cobraba y era duro, hermanos. Era duro para vergüenza mía, pero sabe, Dios me cambió. Dios me transformó. Todavía estuve a punto de que me abrieran un proceso dentro del penal y, y aún así yo quería seguir haciendo mi voluntad hasta que hubo alguien que me dijo, no, mira, Cristo te ama y pues te invito, mira, vamos a la iglesia y, y pues yo decía, ¿cómo Dios me va a amar? Pues si soy un hijo de la chilindrina, ¿no? He hecho tanto daño a tanta gente que ya ni me acordaba cuántos eran, pero ¿sabe? Dios trabajó en su perfecto amor conmigo y me cambió y me transformó. Y ese corazón de piedra lo convirtió en un corazón de carne, porque ahora ya comencé a sentir el dolor, comencé a sentir cuando alguien no tenía para comer dentro de la cárcel. Me empecé a preocupar por mis hijos, me comencé a preocupar por mis padres, pero ya mi papá ya se había ido. Y todavía mi madre seguía, pero después ya mi madre se empezó a enfermar y no me visitaba mi mamá. La verdad, mi mamá, pues yo le hablaba y le decía, ¿dónde estás? Yo le decía, no, pues estoy en el norte. Y ella pensaba que yo andaba ya por Estados Unidos, ¿no? No, pues ya regrésate, le haces falta a tus hijos, a tu esposa. Ya pronto, mamá. Pero pues yo no veía la salida, pues 21 años, 5 meses, 7 días, pues se dice fácil, ¿no? Pero un día en la cárcel, un día es un día. No sé cómo te la estés llevando tú, o cuántos años traigas, pero te digo una cosa, a mí cuando me sentenciaron, me tuve que agarrar de las rejillas de práctica porque las piernas yo sentía que se me doblaban, porque estaba acostumbrado a que me dijeran 2, 3 años sales y ahí pagas una fianza y ya te vas. Vas a ir a firmar, vas a esto y el otro, servicios comunitarios y no pasa nada. Y esa vez, no, pues no, eh, la verdad no sabía ni qué hacer, ¿no? Y venía por el túnel, cuando me sentenciaron, yo venía por el túnel y, y luego escuchaba una voz que me decía, ahí está, ya ves, ¿para qué sigues a Dios? Ahí están, y te sacó, y te decían allá que sí, que la fregada y todo. Y salí del túnel para ir hacia mi dormitorio y luego era más mi coraje, mi orgullo, mi soberbia, mi altivez, que fui y le reclamé al pastor, ahí está, no que me iba a sacar Dios, ya ve cómo Dios no me ama, pero yo no entendía por qué Dios no me había permitido eh, salir en ese momento, porque Dios tenía ese propósito en mi vida para que se cumpliera su voluntad en la mía. Y me comencé a congregar, hermanos, empecé a buscar, empecé a ir a los discipulados, eh, hay unos módulos que te dan ahí en la cárcel, los hermanos te visitan, lo que son
lunes, miércoles y viernes, y te empiezan a dar estudios bíblicos, y empecé a ir, y la verdad al principio iba enojado, y yo lo que quería, es más, la primera vez que yo llegué a la iglesia, ¿sabe? Yo llegué con un cigarro de marihuana, yo quería que no me dejaran entrar, yo dije, no, ahorita, y hasta les aventaba el humo para que me dijeran, ya vete, ¿no? No, ¿qué cree que los hermanos me dijeron? Pásele, bienvenido, ahí está su silla. Y el Señor, pues, comenzó verdaderamente a tratar conmigo, ¿no? En esa dureza de mi corazón, en esa forma de pensar, en esa forma de actuar, en esa forma de vivir, pero yo me resistí mucho tiempo. Y como le digo, pues tuve que llegar al castigo, eh, me mandaron al módulo de máxima seguridad porque era un dolor de cabeza, bueno, una cosita amarga, y aún ahí, como no entendía, me sacaron del módulo y me mandaron al dormitorio uno. El dormitorio uno, pues estábamos segregados, solamente salíamos 5 minutos a caminar y tenías un minuto para hablar por teléfono, y eso a veces. Y Dios empezó a hablar a mi vida hasta que le dije, Señor, si de verdad, Padre, tú existes, si haz algo en mí, cámbiame, ayúdame, te necesito, ya no quiero ser igual, pero no sé cómo hacerle, no puedo cambiar. Y ahí fue donde comenzó lo bonito, ahí fue donde empezó Dios a tratar conmigo, regresó mi familia a verme, todos ya se habían ido, todos ya se habían ido porque pues mi propia familia le decía a mi esposa, pues ya déjalo, ya, él no va a cambiar, entra y sale, y te golpea, te maltrata, cree que por su dinero, eh, y sabe, Dios tocó el corazón de mi esposa y le formó, y usted sabe todo lo que pasa en la visita, usted sabe todo lo que pasa en las mujeres para poder entrar a vernos, es bien difícil, hermanos, pero yo tampoco lo entendía. Yo dije, no, pues yo dejé una feria, tú me tienes que traer porque es mi dinero, porque ahí donde vives yo lo compré, y si tú estás así es porque yo, y el 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 yo, hasta que, hasta que Dios trató conmigo. Y sabe, al final me quedé sin nada, y fue necesario que Dios me quitara todo para darme lo mejor. ¿Sabe qué fue lo mejor que me dio? A su Hijo Jesús. Y ahí entendí que era amado, me perdonó mis pecados, me regaló salvación y me dio vida eterna. Y a través del tiempo, pues empecé a disipularme, iba temprano a la oración, luego iba a los cursos, luego comencé a querer servir en la iglesia, y ahí pues teníamos que cargar del dormitorio 8 a la sala 2, pues teníamos que cargar las sillas, los aparatos, la batería, el teclado, las bocinas, y, y me empezó a agradar verdaderamente servirle a Dios dentro de la prisión. Pero le digo algo, no fue fácil, no fue fácil, porque me resistí, y, y aún así Dios seguía hablando a mi corazón y a mi vida. Empecé a leer este libro y empecé a conocer muchas cosas que no sabía,
y un versículo que llegó a mi vida. Primero fue el de Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Y honestamente, era yo ignorante. Sabía que había un Dios, pero no conocía a Dios. Sabía que había un Dios poderoso, pero no conocía de su poder y de su deidad. A través de los cursos, a través de esos hombres de fe que visitaban las prisiones, mi vida comenzó a ser transformada por el poder de la palabra. Imagínese, yo bajé y le dije a mi esposa en la visita, mujer, ¿qué crees? Conozco a Cristo, Cristo ya me cambió. Ya estábamos sentados, ya íbamos a comer, ya habían mandado a calentar la comida y se paró mi esposa y ya se iba a ir y me dice, no, ¿sabes? Tú no eres al que yo vengo a visitar, porque ella sabía que era bravo, ella sabía que era picudo y, ¿sabes? Ya me había rendido yo al Señor, pero, pero no había un cambio, ¿no? Porque seguía, me sentaba yo en la sala y veía que llegaban a los que les decía yo mis chavos, de ahí de mi celda, porque yo era la mamá del cantón, y ahí y ve y calienta la comida y no cambiaba, no había humildad. Todos decían mi esposa, no, tú nunca vas a cambiar, tú nunca vas a cambiar. Y a través del tiempo, la palabra del Señor transformó mi vida y mi corazón. Me alcanzó el Señor y comencé, y le comento que aún andaba en la palabra y andaba en el mundo. Le jugaba a ser cristiano hasta que tuve un problema por prestarle a una persona y por pegarle porque no me pagaba. Me querían abrir un proceso porque llegó la familia y enseñaron todos los depósitos que ya me habían hecho. Y Dios, en su infinita misericordia, eh, me salvó de eso. Pero aún así no entendía. Y Dios, a través de que yo comencé a leer la palabra de Dios, empezó a haber una transformación, empezó a haber un cambio, empezó a haber verdaderamente algo, algo diferente en mí. Y le comento, regresó mi esposa, ya se congregaba conmigo en el auditorio, ya me acompañaba, me ayudaba a hacer mi tarea, porque pues yo le soy honesto, le digo, yo iba a la escuela, pero nada más a verla, porque, porque me iba de pinta, andaba yo haciendo maldades desde chico y fui a estudiar a la cárcel. Ahí terminé mi secundaria, ahí me metí a la prepa, no la terminé porque sería mentir, pero ahí comencé a hacer cosas que no había hecho yo cuando había tenido esa oportunidad. Y Dios cambió mi vida, hermanos, y Dios me ha dado una nueva oportunidad y cambió el corazón de mi esposa, cambió el corazón de mis hijos. Mis hijos no me decían papá, mis hijos me tenían miedo, mi esposa, mis padres me tenían miedo. Y sabe, como dice la palabra de Dios en Malaquías, Él volvió el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos al padre. Y se cumplió la palabra. Pero después de eso, fíjese, después de eso, yo seguí confiando en el Señor
y le comento que traía 21 años, 5 meses, 7 días. Me vuelven a abrir mi proceso. Yo no sé si usted sepa que no te pueden juzgar 2 veces por el mismo delito. Yo traía delincuencia organizada, corrupción de menores y falsificación de documentos oficiales. Y esos delitos, lo que es delincuencia organizada, es un delito que no alcanza beneficio. Entonces, a través de que empecé a confiar en Dios, ese delito lo modificaron a asociación delictuosa. Éramos 45 causas, entre ellos iban 8 menores, 9 mujeres y los demás éramos hombres. Imagínense de qué tamaño estaba el expediente. ¿Sabe? Nos volvieron a abrir el proceso por el error de una letra. Una letra. Yo no sé si usted ha ido al juzgado y le dicen, fírmale, y ya nada más están, palomean y vuelta, sellan y pa. No revisan. ¿Cómo se pudieron dar cuenta que había un error de una letra en todo nuestro expediente? Fue Dios y, y me modificó mi sentencia. Después de traer 21 años, 5 meses, 7 días, me quedé con 7 años, 7 años, 5 meses, 7 días. Y ya llevaba yo unos años, y después de ser culpable de todos los delitos que me acusaban, el Señor me saca absuelto. Metemos el amparo y en el amparo nos dan una resolución, absuelto. Y de ahí pues salí, pero creí que había salido en Cristo, que había salido bien, y pues yo le prometí al Señor pues no volver a robar, no volver a falsificar, no volver a hacer lo que era antes. Y sabe, sí lo hice, pero cometí otros errores, cometí otros errores y regresé a la cárcel, y regresé a la cárcel. Y Dios permitió que yo regresara, llegó mi proceso llegué al norte y de ahí pues me trasladan mi juzgado al reclusorio Oriente, y ahí es donde Dios trata conmigo y me muestra su misericordia. Y ahí es donde yo decidí, no más, no más yo, más Cristo en mí. Y desde esa vez que salí, pues hoy le sirvo al Señor. Hoy el Señor ha ocupado mi vida para ser un canal de bendición. Y yo le decidí, amados hermanos, pues verdaderamente entregar mi vida a aquel que todo lo puede. Y hoy lo conozco, hoy he visto su gracia, su misericordia, recuperé a mi familia, recuperé a mis hijos, eh, ese departamento donde hoy vivo, Él me lo dio, y, y pues esa es parte de lo que en esta mañana pues quería compartirles, es parte de mi testimonio. Yo también sé lo que es estar preso, yo también sé lo que es comer rancho, yo también sé lo que es no comer dentro del castigo, eh, 1 litro de leche para 40, para 50 y unas galletas Marías, y no es fácil,
Pero ¿saben? En el Señor todo se puede. Todo se puede cuando le permitimos a Él que Él viva en nosotros. Y el Señor pues ha hecho la obra. Hoy le sirvo al Señor también en las prisiones, en los centros en las casas de recuperación, que son los anexos, y, y ha hecho cosas grandes y maravillosas en mi vida el Señor Jesucristo. Y yo ahí dentro de la prisión también tomé un versículo que Dios me dio, que lo tomé y se hizo rema en mi vida, que dice en Isaías 51:14, que el preso agobiado pronto será liberado, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Y sabe, hoy soy libre. Hoy soy libre en el nombre de Jesús. Dentro de la cárcel aprendí a alabar a Dios aún estando preso. Dios me hizo libre porque tenía libertad para alabar, para exaltar, tenía libertad para glorificar y exaltar su nombre. Así que, pues, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Yo espero, yo no sé si alguno de ustedes se identifique conmigo, pero yo no le vengo a hablar de mí como se lo dije al principio. Yo le vengo a hablar de Jesucristo, hacedor de maravillas, de aquel que cambió mi vida, de aquel que cambió el corazón de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, de aquellos que no creían en mí, porque todos se fueron, todos se fueron cuando me sentenciaron, todos se fueron. El único que se quedó a mi lado se llama Jesús. Y cuando yo sentía que me caía, Él siempre estaba ahí para levantarme. Él siempre estuvo ahí y siempre ha estado para levantarme. Y sabe, no cambiaría nada de lo que tuve por lo que tengo hoy. Hoy tengo el amor de Dios. Hoy tengo a mi familia. Hoy vivo en paz conmigo y con los demás. Y trato de compartir de su amor, de lo que Dios ha hecho conmigo. Y eso es parte de lo que Dios ha hecho conmigo, hermanos. Y sé que si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. ¿Sabe? Lo único que necesitamos es creer y tener fe. Confiar que verdaderamente Él lo puede hacer todo. Y creer que no estamos solos, que Él siempre va delante de nosotros como un poderoso gigante. Ese es el Dios, un Dios que, que se subió a la cruz y, y nos amó de una manera única y verdadera. Su amor es incomparable, su amor es inagotable, es un Dios verdadero, es un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Yo no sé cómo está tu caminar, hermano, pero yo te invito en el amor de Cristo que sigas adelante, que te tomes de la palabra de Dios y de sus promesas, que confíes y que creas en todo lo que te ha prometido. No va a ser en tu tiempo, porque yo lo aprendí que no es en nuestro tiempo, sino es en el tiempo de Dios. Y Dios permitió que yo llegara a ese lugar de prisión, no porque no conociera lo que estaba externo. Esas cuatro paredes me impedían mirar hacia afuera, pero nunca me impidieron voltear hacia arriba y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Necesito aprender a confiar en ti. No sé cómo hacerlo. Enséñame. Y sabe,
Dios cambió mi vida. Dios la transformó y Dios me ha dado libertad y Dios me perdonó. Y de la misma manera que Dios me perdonó, he aprendido a perdonar. Y pues esto es parte de lo que Dios ha hecho en mi vida, es mi testimonio y pues verdaderamente yo le doy gracias a Dios porque me haya permitido compartirles después de ser un delincuente, un pasado de listo, porque muchas veces me llevé el dinero de la gente sin saber que lo necesitaban para cubrir alguna enfermedad, que lo necesitaban para pagar una deuda, que lo necesitaban para hacer su casa, que lo necesitaban para hacer algo para su familia y porque ellos se lo habían ganado, yo me lo llevaba. Y ahora pues Dios ha cambiado mi vida y hoy trabajo con mis manos. Cuando estas manos portaban armas, estas armas golpeaban, estas manos hacían lo malo, hoy cargan una Biblia y llevan el mensaje de fe, de amor y esperanza a todos aquellos que lo necesitamos. Pues muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. De verdad, doy gracias a Dios por sus vidas. No sé cuál sea tu situación, pero Dios sí la sabe. Y sabes, Él te quiere ayudar. Él quiere estar contigo. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere hacer lo imposible en tu vida. Dale la oportunidad. Pero la decisión está en mí y la decisión está en ti. Y de verdad, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Bendito sea el Padre. Porque no cambio, no cambio todo el dinero que pude tener por lo que tengo hoy y por lo que tiene mi familia. ¿Sabe? Hoy mi familia tiene amor, tiene paz, tenemos a Dios en nuestro corazón y tenemos una seguridad que algún día estaremos con Él. Esa es nuestra esperanza, una esperanza inmarcesible, una esperanza que no se marchita, una esperanza que no muere, una esperanza que sigue viva también para ustedes. Cristo los ama y de verdad yo los bendigo en el nombre de Jesús y seguiré pidiendo para que Dios toque el corazón de la parte acusadora, del secretario de acuerdo, del ministerio público, del juez, y que Dios pronto, primero que les dé su libertad espiritual y que pronto puedan regresar a casa. Ahí en tu casa hay una silla que tiene tu nombre y te está esperando. Ahí en tu casa hay una familia que te ama. Que Dios te bendiga y Cristo vive